El viento del desierto egipcio llevaba consigo más que arena cuando en 1945 un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman golpeó accidentalmente una vasija de barro enterrada cerca de Nag Hammadi. ¿Sabía acaso que sus manos acababan de desenterrar el secreto más temido por el Vaticano durante 17 siglos? Podría haber imaginado que aquellos pergaminos amarillentos contenían las palabras que la Iglesia había luchado por sepultar para siempre. En el interior de aquella vasija reposaban los evangelios gnósticos, documentos que revelaban una versión del cristianismo tan diferente, tan radical, que su mera existencia cuestionaba los cimientos mismos sobre los que se había construido el poder eclesiástico occidental. Pero hubo un hombre, 3 siglos antes de este descubrimiento, que ya había vislumbrado estas verdades ocultas. Un hombre cuya mente penetrante había logrado ver a través del velo de las ortodoxias religiosas, desentrañando con la precisión de un cirujano las contradicciones y manipulaciones que habían dado forma al cristianismo institucional. Su nombre era Baruch Spinoza, y sus palabras resonaron como un terremoto en los cimientos de la fe establecida, anticipando con asombrosa claridad lo que los pergaminos de Nag Hammadi confirmarían siglos después. ¿Cómo es posible que un filósofo del siglo XVII haya podido intuir verdades que solo serían confirmadas por evidencia arqueológica en el siglo XX? ¿Qué clase de genio fue capaz de ver más allá de las cortinas de humo que la Iglesia había tejido durante milenios? Spinoza no necesitó desenterrar pergaminos para entender que el cristianismo primitivo había sido algo completamente distinto de lo que la institución romana había convertido en dogma oficial. Su instrumento fue la razón pura, aplicada con una implacabilidad que haría temblar a cualquier inquisidor. En las páginas de su Tratado Teológico Político, Spinoza desplegó un análisis devastador de las Escrituras, demostrando que los textos sagrados habían sido manipulados, editados y reinterpretados para servir a intereses políticos específicos. ¿No es acaso extraordinario que un hombre armado, únicamente con su intelecto, haya podido descifrar los mismos engaños que los evangelios gnósticos revelarían con pruebas documentales 3 siglos después? Los pergaminos de Nag Hammadi contenían textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y docenas de otros documentos que presentaban una versión del cristianismo primitivo radicalmente diferente de la que conocemos. En estos textos, Jesús no era el Salvador sangrante clavado en una cruz para redimir los pecados de la humanidad, sino un maestro de sabiduría que enseñaba el camino hacia la iluminación interior. ¿Por qué esta versión del cristianismo fue sistemáticamente erradicada? ¿Qué amenaza representaba para el poder eclesiástico emergente? Spinoza había comprendido que la respuesta residía en la naturaleza misma del control religioso. Una religión basada en el conocimiento interior, en la experiencia directa de lo divino, no necesita intermediarios, no requiere de una jerarquía sacerdotal que interprete las verdades sagradas para las masas ignorantes. No demanda obediencia ciega ni contribuciones monetarias para asegurar la salvación. Pueden imaginar cuán amenazante resultaba semejante perspectiva para una institución que había construido su poder precisamente sobre la base de ser el único canal válido entre Dios y los hombres. El gnosticismo primitivo enseñaba que cada ser humano llevaba dentro de sí una chispa divina, un fragmento del conocimiento supremo que podía ser despertado a través de la contemplación y la sabiduría. Esta doctrina convertía a cada individuo en su propio sacerdote, en su propio intérprete de lo sagrado. ¿Cómo podría sobrevivir una iglesia institucional en un mundo donde cada creyente fuera capaz de acceder directamente a la verdad divina? Spinoza vio con claridad meridiana que el cristianismo oficial había sido construido sobre el miedo, miedo al pecado, miedo a la condenación eterna, miedo a la ira divina. Los evangelios gnósticos, por el contrario, hablaban de liberación, de conocimiento, de la divinidad inherente en cada ser humano. ¿Por qué la Iglesia eligió el mensaje del miedo sobre el mensaje de la liberación? ¿No será porque el miedo es un instrumento de control infinitamente más eficaz que la sabiduría? La gnosis, la palabra griega que significa conocimiento directo, representaba todo lo que la ortodoxia católica no podía tolerar. Mientras la Iglesia predicaba que la salvación venía a través de la fe ciega y la obediencia a la autoridad eclesiástica, los gnósticos enseñaban que la salvación venía a través del conocimiento de uno mismo y de la realidad divina que habita en el interior de cada persona. ¿Pueden percibir la diferencia abismal entre estos dos enfoques? ¿Pueden entender por qué uno fue promovido y el otro fue perseguido hasta la extinción?
Spinoza demostró que los textos bíblicos habían sido compilados por editores con agendas políticas específicas que habían seleccionado cuidadosamente qué evangelios incluir y cuáles descartar. Los evangelios gnósticos confirmaron esta intuición de manera espectacular. El evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús diciendo: «Si ustedes traen a la luz lo que está dentro de ustedes, lo que traigan a la luz los salvará. Si no traen a la luz lo que está dentro de ustedes, lo que no traigan a la luz los destruirá». ¿Por qué estas palabras que sitúan la salvación en el interior del individuo fueron excluidas del canon oficial? La respuesta es tan simple como perturbadora, porque un cristianismo basado en la iluminación interior no puede ser controlado por una institución externa. Un creyente que busca la verdad en su propio corazón no necesita pagar diezmos para asegurar su salvación. No necesita confesarse ante un sacerdote para obtener el perdón divino. No necesita someterse a la autoridad de papas y obispos para acceder a lo sagrado. ¿Pueden imaginar el impacto económico y político que semejante doctrina habría tenido sobre el poder eclesiástico? Los padres de la Iglesia primitiva, especialmente figuras como Ireneo de León y Tertuliano, dedicaron enormes esfuerzos a combatir lo que ellos llamaban herejías gnósticas. Pero ¿no es curioso que quienes poseían textos más antiguos y, en muchos casos, más cercanos temporalmente a Jesús, fueran catalogados como herejes? ¿No debería esto hacernos sospechar que la versión ortodoxa del cristianismo fue, en realidad, una construcción posterior diseñada para servir a propósitos específicos? Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos están acompañando en este momento, y qué hora es allí mientras estas palabras los encuentran. Compartan esta reflexión con alguien cercano, con el deseo de que las bendiciones lleguen a sus familias, porque la verdad compartida multiplica su poder transformador. Spinoza entendió que la batalla entre gnosis y ortodoxia no era simplemente una disputa teológica, sino un conflicto fundamental entre dos visiones opuestas de la naturaleza humana y de la relación entre el individuo y lo divino. Los gnósticos veían a los seres humanos como portadores de una chispa divina que podía ser despertada a través del conocimiento y la contemplación. La ortodoxia, por el contrario, insistía en que los humanos eran criaturas caídas, manchadas por el pecado original, incapaces de acceder a lo divino sin la mediación de la Iglesia. ¿Pueden percibir cómo estas dos visiones conducen a sociedades completamente diferentes? Una doctrina que afirma la divinidad inherente en cada persona fomenta la autonomía, la responsabilidad individual y la búsqueda personal de la verdad. Una doctrina que insiste en la naturaleza pecaminosa fundamental del ser humano crea dependencia, sumisión y la necesidad de autoridades externas que guíen y controlen. El Evangelio de Felipe, otro texto descubierto en Nag Hammadi, contiene pasajes que habrían escandalizado a los padres de la Iglesia. Los que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó, se equivocan, porque resucitó primero y luego murió. Si uno no obtiene primero la resurrección, ¿no morirá? Estas palabras sugieren que la resurrección no es un evento físico que ocurre después de la muerte, sino una transformación espiritual que debe ocurrir durante la vida. ¿Por qué esta interpretación fue considerada tan peligrosa? Porque una resurrección que ocurre en vida, a través del despertar espiritual, no requiere de sacramentos eclesiásticos ni de promesas de vida eterna para ser efectiva. Es una experiencia directa, personal, que cada individuo puede alcanzar por sí mismo. ¿Dónde quedaría el papel de la Iglesia en semejante esquema? ¿Cómo podría justificar su existencia una institución cuya función principal es mediar entre los humanos y una divinidad que, según los gnósticos, ya habita en el interior de cada persona? Spinoza había vislumbrado estas verdades siglos antes de que los pergaminos de Nag Hammadi las confirmaran. Su análisis de los textos bíblicos reveló que las Escrituras habían sido editadas y reinterpretadas para apoyar las ambiciones políticas de los líderes religiosos. Demostró que muchas de las doctrinas centrales del cristianismo ortodoxo no tenían fundamento en las enseñanzas originales de Jesús, sino que habían sido desarrolladas posteriormente para consolidar el poder institucional. La persecución sistemática de los gnósticos por parte de la Iglesia primitiva no fue un accidente histórico ni una simple diferencia teológica. Fue una campaña deliberada para eliminar una versión del cristianismo que amenazaba los fundamentos mismos del poder eclesiástico. ¿Por qué los herejes fueron quemados en hogueras mientras que sus textos eran destruidos sistemáticamente? ¿No será porque sus ideas eran tan peligrosas para el establecimiento religioso que su mera existencia constituía una amenaza existencial? Los evangelios gnósticos revelan que el cristianismo primitivo
era mucho más diverso, mucho más rico en perspectivas espirituales de lo que la historia oficial nos ha hecho creer. Había comunidades cristianas que practicaban la igualdad entre hombres y mujeres, que veían en María Magdalena no a una prostituta arrepentida, sino a la discípula más cercana a Jesús, que interpretaban las enseñanzas del Maestro como un camino hacia la iluminación interior y no como un llamado a la sumisión ante autoridades externas. ¿Por qué esta diversidad fue aplastada en favor de una sola versión ortodoxa? ¿Por qué la riqueza espiritual del cristianismo primitivo fue reducida a un conjunto de dogmas rígidos que debían ser aceptados sin cuestionamiento? Spinoza entendía que la respuesta residía en la naturaleza del poder político y religioso. Una religión diversa, con múltiples interpretaciones y caminos espirituales, es imposible de controlar centralmente. Una religión unificada bajo una sola autoridad puede ser utilizada como instrumento de dominación social y política. La excomunión de Spinoza por parte de la comunidad judía de Ámsterdam fue solo el preludio de la persecución que sus ideas enfrentarían por parte de todas las religiones organizadas. ¿Por qué las autoridades religiosas, tanto judías como cristianas, reaccionaron con tal vehemencia ante sus escritos? Porque Spinoza había puesto el dedo en la llaga más profunda de las religiones institucionales. Había demostrado que su poder se basaba en la ignorancia y el miedo de las masas, no en la verdad o la revelación divina. Los evangelios gnósticos confirmaron las sospechas más audaces de Spinoza. El evangelio de la verdad declara: el evangelio de la verdad es gozo para aquellos que han recibido del Padre de la verdad el don de conocerlo. ¿Notan la diferencia fundamental con el mensaje ortodoxo? Aquí no se habla de salvación a través del sacrificio sangriento, sino de gozo a través del conocimiento directo de la verdad divina. El conocimiento, no la fe ciega, se presenta como el camino hacia la liberación espiritual. ¿Pueden imaginar cuán subversiva resultaba esta perspectiva para una iglesia que había construido su autoridad sobre la base de ser la única intérprete autorizada de los misterios divinos? Si cada persona puede acceder directamente al conocimiento de la verdad, ¿para qué sirven los sacerdotes, los obispos, los papas? Spinoza comprendió que el conflicto entre gnosis y ortodoxia era en su esencia un conflicto entre libertad y control, entre autonomía espiritual y dependencia institucional. Los textos gnósticos hablaban de liberación, de despertar, de la capacidad inherente de cada ser humano para trascender las limitaciones materiales y acceder a dimensiones superiores de la realidad. La ortodoxia, por el contrario, insistía en la necesidad de mediadores externos, de sacramentos administrados por autoridades reconocidas, de obediencia a doctrinas establecidas por concilios eclesiásticos. ¿No es revelador que los textos que enfatizaban la capacidad humana para la autoliberación fueran sistemáticamente eliminados, mientras que los textos que enfatizaban la dependencia de autoridades externas fueran preservados y promovidos? ¿No sugiere esto que la formación del canon bíblico oficial fue un proceso político tanto como religioso? El descubrimiento de los pergaminos de Nag Hammadi en 1945 fue como un rayo de luz que iluminó súbitamente las zonas más oscuras de la historia del cristianismo. Pero Spinoza, armado únicamente con su razón y su capacidad analítica, había logrado intuir estas verdades 3 siglos antes. ¿Cómo explicar semejante proeza intelectual? ¿Qué clase de mente fue capaz de penetrar tan profundamente en los mecanismos del poder religioso? La respuesta radica en el método filosófico que Spinoza desarrolló, la aplicación implacable de la razón a todos los aspectos de la experiencia humana, incluidos aquellos que las autoridades religiosas declaraban fuera del alcance del análisis racional. Mientras que la Iglesia insistía en que ciertos misterios debían ser aceptados por fe, sin cuestionamiento, Spinoza sometió precisamente esos misterios al escrutinio más riguroso de la lógica y la evidencia histórica. Los resultados fueron devastadores para las pretensiones de autoridad religiosa. Spinoza demostró que muchos de los milagros narrados en las Escrituras podían ser explicados como fenómenos naturales mal interpretados o como invenciones posteriores destinadas a reforzar la autoridad de ciertos líderes religiosos. Mostró que las profecías bíblicas habían sido escritas después de los eventos que supuestamente predecían, como una forma de legitimación retrospectiva. Reveló que los textos sagrados contenían contradicciones internas que hacían imposible sostener su supuesta perfección divina. ¿Por qué estas revelaciones fueron tan perturbadoras para las autoridades religiosas? Porque socavaban los pilares sobre los cuales se había construido el edificio completo del poder eclesiástico. Si las Escrituras no eran la palabra perfecta e infalible de Dios, sino compilaciones humanas sujetas a errores y manipulaciones,
¿Qué autoridad tenían los líderes religiosos para interpretar la voluntad divina? Si los milagros podían ser explicados naturalmente, ¿dónde quedaba la intervención sobrenatural que justificaba la existencia de una casta sacerdotal especializada en lo sagrado? Los evangelios gnósticos, descubiertos 3 siglos después de la muerte de Spinoza, confirmaron sus intuiciones más audaces de manera espectacular. Estos textos mostraron que, efectivamente, había existido una tradición cristiana primitiva completamente diferente de la que la Iglesia había promovido como única y verdadera. Una tradición que enfatizaba el conocimiento sobre la fe, la experiencia interior sobre la autoridad externa, la liberación espiritual personal sobre la sumisión institucional. El Evangelio de Tomás, quizás el más conocido de los textos gnósticos, presenta a Jesús no como el Cordero sacrificial que muere para redimir los pecados del mundo, sino como un maestro de sabiduría que enseña a sus seguidores cómo descubrir la divinidad que ya existe dentro de ellos. Jesús dijo: «Si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». ¿Pueden percibir la diferencia radical entre esta enseñanza y el mensaje ortodoxo? Aquí no se habla de un reino celestial al que se accede después de la muerte mediante la intercesión eclesiástica, sino de una realidad divina presente aquí y ahora, accesible a través de la comprensión correcta de la propia naturaleza. ¿Por qué esta versión del mensaje cristiano fue suprimida tan violentamente? Porque una religión que enseña que el reino está dentro de vosotros no necesita templos, sacerdotes, ni jerarquías institucionales. Una religión que afirma que cada persona puede acceder directamente a lo divino socava la razón de ser de las autoridades religiosas. Una religión que promete la liberación a través del conocimiento interior amenaza todo el sistema de control basado en la ignorancia y la dependencia. Spinoza había entendido que el verdadero conflicto no era entre fe y razón, como pretendían las autoridades religiosas, sino entre 2 tipos diferentes de fe: la fe ciega que se somete a autoridades externas y la fe racional que busca la verdad a través del conocimiento directo. Los evangelios gnósticos revelaron que esta segunda forma de fe había sido la característica distintiva del cristianismo primitivo antes de su institucionalización romana. La gnosis no era antirreligiosa, como sus detractores la presentaban, sino que representaba una forma más profunda y personal de religiosidad. En lugar de depender de sacerdotes para interpretar la voluntad divina, los gnósticos buscaban la iluminación directa a través de la contemplación y el autoconocimiento. En lugar de esperar la salvación en una vida futura, trabajaban por la transformación espiritual en el presente. En lugar de someterse ciegamente a dogmas establecidos, cuestionaban constantemente sus creencias para purificarlas y profundizarlas. ¿No es irónico que esta aproximación más rigurosa y personal a la espiritualidad fuera catalogada como herética por una institución cuyo poder dependía precisamente de mantener a los fieles en la ignorancia y la dependencia? ¿No revela esto la verdadera naturaleza del conflicto entre gnosis y ortodoxia? El análisis de Spinoza había revelado que las religiones institucionales funcionan como sistemas de control social que utilizan la promesa de recompensas celestiales y la amenaza de castigos eternos para mantener a las poblaciones en línea con los intereses de las clases dominantes. Los evangelios gnósticos confirmaron que había existido una alternativa a este modelo. Un cristianismo basado en la liberación espiritual personal, en la búsqueda directa de la verdad, en la responsabilidad individual para la propia salvación. La destrucción sistemática de los textos gnósticos por parte de la Iglesia primitiva no fue un accidente histórico, sino una política deliberada de eliminación de alternativas espirituales que amenazaban el monopolio eclesiástico sobre lo sagrado. ¿Por qué los herejes fueron perseguidos tan implacablemente? ¿Por qué sus textos fueron quemados y sus comunidades disueltas por la fuerza? Porque representaban una forma de cristianismo que no podía ser controlada centralmente, que no generaba ingresos para la jerarquía eclesiástica, que no reforzaba las estructuras de poder existentes. Un cristianismo gnóstico habría sido incompatible con el Imperio Romano, que adoptó el cristianismo ortodoxo como religión oficial. ¿Cómo podría el emperador Constantino haber utilizado una religión basada en la autonomía espiritual individual para consolidar su autoridad política? La alianza entre el poder político y el poder religioso ortodoxo no fue casual, sino estratégica. Ambos se beneficiaban mutuamente. El imperio proporcionaba protección y recursos a la Iglesia, mientras que la Iglesia proporcionaba legitimación divina y control social al imperio. Los gnósticos
con su énfasis en la liberación personal y su rechazo de las autoridades externas, no tenían lugar en este esquema de dominación mutua. Spinoza comprendió que esta alianza había corrompido el mensaje original del cristianismo, transformándolo de un camino de liberación espiritual en un instrumento de opresión social. Los evangelios gnósticos proporcionaron la evidencia histórica que confirmó esta intuición filosófica. Mostraron que, efectivamente, había existido un cristianismo primitivo radicalmente diferente, un cristianismo que había sido sistemáticamente erradicado para hacer posible la versión institucional que conocemos. ¿Qué habría ocurrido si el cristianismo gnóstico hubiera sobrevivido y se hubiera desarrollado libremente? ¿Cómo sería el mundo occidental si su religión dominante fuera una que enfatizara el conocimiento sobre la fe ciega, la responsabilidad personal sobre la obediencia institucional, la experiencia espiritual directa sobre la mediación eclesiástica? Estas preguntas no son meramente especulativas, porque los principios gnósticos reaparecieron en diferentes formas a lo largo de la historia occidental. Los místicos medievales, los alquimistas renacentistas, los filósofos ilustrados como el propio Spinoza, todos bebieron de fuentes similares al pozo gnóstico primitivo. La búsqueda del conocimiento directo, la afirmación de la capacidad humana para la autotransformación, el rechazo de las autoridades que pretenden monopolizar la verdad. Estos temas reaparecen constantemente en la tradición intelectual occidental, a pesar de la persecución sistemática que han enfrentado. El descubrimiento de los pergaminos de Nag Hammadi marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Por primera vez en 17 siglos, pudimos escuchar las voces de aquellos que habían sido silenciados por la ortodoxia triunfante. Sus palabras resonaron con una frescura y una profundidad que contrastaban dramáticamente con la rigidez dogmática que había caracterizado al cristianismo institucional. Pero quizás el aspecto más notable de este descubrimiento fue la confirmación que proporcionó de las intuiciones filosóficas de Spinoza. Un hombre que había vivido 3 siglos antes había logrado ver a través de las distorsiones históricas y comprender la verdadera naturaleza del conflicto entre diferentes formas de cristianismo primitivo. ¿Cómo explicar semejante proeza intelectual? La respuesta radica en el poder de la razón aplicada, sin prejuicios a los problemas fundamentales de la existencia humana. Spinoza no necesitó evidencia arqueológica para entender que las religiones institucionales son construcciones humanas que sirven a propósitos políticos específicos. No necesitó manuscritos antiguos para percibir que el mensaje espiritual original de los grandes maestros religiosos había sido distorsionado por sus seguidores institucionales. No necesitó documentos gnósticos para comprender que la verdadera espiritualidad debe basarse en el conocimiento directo y la experiencia personal, no en la autoridad externa y la fe ciega. Su método filosófico, basado en la aplicación rigurosa de la lógica y la evidencia a todos los aspectos de la experiencia humana, le permitió penetrar hasta el corazón de las cuestiones religiosas y revelar los mecanismos mediante los cuales las instituciones espirituales se convierten en instrumentos de control social. Los evangelios gnósticos simplemente confirmaron lo que su análisis racional ya había establecido. Esta convergencia entre intuición filosófica y evidencia histórica sugiere algo profundo sobre la naturaleza de la verdad, que puede ser descubierta tanto a través del análisis racional riguroso como a través de la investigación empírica cuidadosa, y que cuando ambos métodos convergen en las mismas conclusiones, podemos tener confianza en la validez de nuestros hallazgos. Los evangelios gnósticos no solo confirmaron las críticas de Spinoza al cristianismo ortodoxo, sino que también revelaron la existencia de tradiciones espirituales más profundas y auténticas que habían sido ocultadas por la historia oficial. Mostraron que la búsqueda humana de la trascendencia y la iluminación no necesita depender de autoridades externas ni de dogmas establecidos, sino que puede florecer a través del cultivo cuidadoso de la sabiduría interior y el conocimiento directo de la realidad. Esta revelación tiene implicaciones que van mucho más allá del ámbito de la historia religiosa. Sugiere que muchas de las verdades más profundas sobre la naturaleza humana y la realidad espiritual pueden haber sido ocultadas o distorsionadas por instituciones interesadas en mantener el control sobre las poblaciones. Invita a un reexamen fundamental de las tradiciones que hemos heredado y a una búsqueda más directa y personal de la sabiduría auténtica. En este contexto, la figura de Spinoza emerge no solo como un filósofo brillante, sino como un precursor de una forma más madura y responsable de espiritualidad humana. Su rechazo de las autoridades religiosas externas
su insistencia en la capacidad de la razón para penetrar en los misterios más profundos de la existencia, su afirmación de la responsabilidad personal para la propia liberación espiritual. Todos estos temas resuenan profundamente con los principios gnósticos que los pergaminos de Nag Hammadi trajeron nuevamente a la luz. No es extraordinario que las verdades espirituales más profundas parezcan converger, independientemente de las épocas históricas o las tradiciones culturales específicas en las que emergen. ¿No sugiere esto que existe algo como una sabiduría perenne que trasciende las limitaciones de las religiones institucionales y que puede ser accedida por cualquier mente humana dispuesta a aplicar la razón y la contemplación rigurosas a las cuestiones fundamentales de la existencia? La confluencia entre las intuiciones de Spinoza y las revelaciones de los evangelios gnósticos apunta hacia esta posibilidad. Sugiere que la verdad espiritual no es propiedad de ninguna institución religiosa particular, sino que está disponible para cualquier buscador sincero, dispuesto a trascender los límites de las ortodoxias establecidas y embarcarse en una búsqueda personal y directa de la sabiduría auténtica. Esta perspectiva tiene implicaciones revolucionarias para nuestra comprensión de la religión, la espiritualidad y el desarrollo humano. Sugiere que el futuro de la búsqueda espiritual humana puede no residir en las grandes instituciones religiosas que han dominado la historia, sino en formas más personales, directas y responsables de cultivar la sabiduría y la trascendencia. Los pergaminos de Nag Hammadi y la filosofía de Spinoza, separados por 3 siglos pero unidos en su búsqueda de la verdad auténtica, nos ofrecen un mapa para esta nueva forma de espiritualidad, una que honra tanto la capacidad racional como la experiencia mística, que respeta la autoridad de la sabiduría interior tanto como la evidencia externa, que busca la liberación personal sin abandonar la responsabilidad social. En este primer movimiento de nuestra reflexión, hemos visto cómo el descubrimiento accidental de unos pergaminos en el desierto egipcio reveló verdades que un filósofo holandés había intuido 3 siglos antes mediante el puro poder de la razón. Pero esta convergencia extraordinaria plantea preguntas aún más profundas sobre la naturaleza del conocimiento, la verdad y la autoridad espiritual. ¿Cómo fue posible que las instituciones religiosas lograran suprimir durante tanto tiempo evidencias tan fundamentales sobre sus propios orígenes? ¿Qué mecanismos utilizaron para mantener el monopolio sobre la interpretación de lo sagrado? ¿Y qué significa para nuestro tiempo el redescubrimiento de estas verdades ocultas? La historia, que comenzó con un campesino egipcio rompiendo accidentalmente una vasija de barro en 1945, es en realidad la historia de un conflicto milenario entre 2 visiones opuestas de la naturaleza humana y la búsqueda espiritual. Es la historia de cómo el poder institucional logró triunfar sobre la sabiduría auténtica y de cómo esa sabiduría, como un río subterráneo, continuó fluyendo a través de las épocas hasta emerger nuevamente en figuras como Spinoza y finalmente en el redescubrimiento físico de los textos que confirmaron sus intuiciones más audaces. Pero si la primera parte de esta historia nos ha mostrado la convergencia extraordinaria entre la intuición filosófica y la evidencia arqueológica, la segunda parte debe explorar más profundamente los mecanismos mediante los cuales esta supresión fue posible y las implicaciones más profundas del conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnó en su propia vida y obra. Porque la batalla que se libró en los primeros siglos del cristianismo entre gnósticos y ortodoxos no terminó con la victoria aparente de estos últimos, sino que continuó manifestándose en cada época histórica a través de figuras como Spinoza, que se atrevieron a cuestionar las verdades establecidas y a buscar la sabiduría auténtica más allá de las ortodoxias oficiales. La historia de los evangelios gnósticos y su redescubrimiento es, en última instancia, la historia de la lucha humana por la libertad espiritual e intelectual frente a los intentos institucionales de controlar y monopolizar la verdad. Es una historia que continúa desarrollándose en nuestro tiempo, cuando las preguntas que Spinoza planteó siguen siendo tan relevantes como lo fueron en el siglo XVII, y cuando las verdades que los pergaminos de Nag Hammadi revelaron continúan desafiando nuestras comprensiones establecidas sobre la religión, la espiritualidad y la naturaleza humana. Cuando Baruch Spinoza fue formalmente excluido de la comunidad judía de Ámsterdam el 27 de julio de 1656, las palabras del Herem que pronunciaron contra él resonaron con una furia que trascendía el simple desacuerdo teológico. Por el decreto de los ángeles y por el mandato de los santos varones, nosotros excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza,
que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Por qué estas palabras de odio tan visceral contra un joven de apenas 23 años, cuyo único crimen había sido pensar demasiado profundamente? ¿Qué verdades había descubierto que amenazaban no solo a la comunidad judía, sino a todos los cimientos sobre los que se construía la autoridad religiosa occidental? La respuesta residía en la naturaleza revolucionaria del método que Spinoza había comenzado a aplicar a las cuestiones religiosas. Mientras que las autoridades de todas las confesiones insistían en que ciertos misterios divinos debían ser aceptados por fe, sin cuestionamiento racional, Spinoza había osado someter precisamente esos misterios al análisis más riguroso de la lógica y la evidencia histórica. Los resultados de esta investigación fueron tan devastadores para las pretensiones de autoridad religiosa que las instituciones espirituales de su tiempo reaccionaron con el pánico de quien ve amenazada su propia supervivencia. ¿Qué había descubierto exactamente este joven audaz que provocó tal reacción? Había demostrado que los textos sagrados, lejos de ser revelaciones divinas perfectas e inmutables, eran compilaciones humanas llenas de contradicciones, anacronismos y evidencias de manipulación editorial. Había revelado que muchos de los milagros narrados en las Escrituras podían ser explicados como fenómenos naturales malinterpretados o como invenciones posteriores destinadas a reforzar la autoridad de ciertos líderes religiosos. Había mostrado que las profecías bíblicas habían sido escritas después de los eventos que supuestamente predecían, como una forma de legitimación retrospectiva. Pero quizás lo más perturbador de todo, había argumentado que Dios y la naturaleza eran una sola y misma cosa, eliminando así la necesidad de intermediarios sobrenaturales entre lo humano y lo divino. ¿Pueden imaginar el impacto de semejante afirmación sobre instituciones cuya razón de ser dependía precisamente de ser los únicos canales válidos entre Dios y los hombres? Si Dios era la naturaleza misma, accesible a través de la razón y la observación directa, ¿para qué servían los sacerdotes, los rabinos, los imanes? Los evangelios gnósticos, descubiertos 3 siglos después, confirmarían de manera espectacular las intuiciones más audaces de Spinoza. Estos textos revelaron que, efectivamente, había existido una tradición cristiana primitiva que enseñaba precisamente lo que Spinoza había concluido mediante el análisis racional: que lo divino habita en el interior de cada ser humano, que la salvación viene a través del conocimiento directo y no de la mediación institucional, que cada persona posee la capacidad inherente de acceder a las verdades más profundas sobre la realidad y la existencia. El Evangelio de Felipe, uno de los textos encontrados en Nag Hammadi, declara: aquellos que dicen que primero morirán y después resucitarán se equivocan. Si no reciben primero la resurrección estando vivos, cuando mueran no recibirán nada. Esta afirmación habría sido completamente comprensible para Spinoza, quien enseñaba que la eternidad no es una duración temporal infinita, sino una cualidad de la experiencia que puede ser alcanzada en esta vida a través del conocimiento adecuado de la realidad. ¿Por qué esta perspectiva resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas? Porque transformaba completamente la economía de la salvación sobre la cual se había construido el poder eclesiástico. En lugar de una salvación futura que debía ser comprada mediante la obediencia a las autoridades religiosas, ofrecía una liberación presente accesible a través del cultivo personal de la sabiduría. En lugar de depender de sacramentos administrados por una casta sacerdotal, prometía la transformación espiritual a través del autoconocimiento y la contemplación directa de la realidad. El conflicto entre Spinoza y las autoridades religiosas de su tiempo no era simplemente una disputa intelectual, sino la manifestación en el siglo XVII de la misma batalla que se había librado en los primeros siglos del cristianismo entre gnósticos y ortodoxos. Era la confrontación perenne entre dos formas radicalmente diferentes de entender la relación entre lo humano y lo divino. Una basada en la autoridad externa y la dependencia institucional, otra basada en la experiencia directa y la responsabilidad personal. Los gnósticos habían enseñado que cada ser humano lleva dentro de sí una chispa divina que puede ser despertada a través del conocimiento y la contemplación. Spinoza, sin conocer estos textos que permanecían enterrados en el desierto egipcio, llegó independientemente a la misma conclusión mediante el análisis racional de la experiencia humana. Su concepto de la intuición intelectual, como la forma más elevada de conocimiento, correspondía exactamente a lo que los gnósticos llamaban gnosis, el conocimiento directo e inmediato de la realidad divina.
No es extraordinario que verdades espirituales tan profundas emerjan de manera independiente en contextos históricos tan diferentes. ¿No sugiere esto que existe algo como una sabiduría perenne que trasciende las limitaciones de las tradiciones religiosas particulares y que puede ser accedida por cualquier mente humana dispuesta a aplicar la razón y la contemplación rigurosas a las cuestiones fundamentales de la existencia? La persecución que Spinoza enfrentó por parte de las autoridades religiosas de su tiempo fue sólo la continuación de la campaña sistemática que la ortodoxia cristiana había librado contra los gnósticos en los primeros siglos de nuestra era. Los métodos habían cambiado. Ya no se quemaba físicamente a los herejes en hogueras públicas, pero la lógica subyacente permanecía intacta. Cualquier enseñanza que amenazara el monopolio institucional sobre la interpretación de lo sagrado debía ser suprimida. Los padres de la Iglesia primitiva, especialmente figuras como Ireneo de León, habían desarrollado toda una teología de la autoridad eclesiástica, específicamente diseñada para combatir las enseñanzas gnósticas. Argumentaban que la sucesión apostólica garantizaba que solo los obispos reconocidos por la Iglesia tenían la autoridad legítima para interpretar las Escrituras y los misterios divinos. Cualquier enseñanza que emanara fuera de esta cadena de autoridad oficial era por definición herética y falsa. Pueden percibir la brillante estrategia política que subyace a esta doctrina. Al convertir la autoridad institucional en el criterio último de la verdad espiritual, la ortodoxia había logrado inmunizarse contra cualquier crítica basada en la evidencia o la razón. No importaba cuán convincentes fueran los argumentos gnósticos, cuán profundas fueran sus experiencias espirituales, cuán rigurosos fueran sus análisis de los textos sagrados. Si no emanaban de la autoridad eclesiástica reconocida, eran automáticamente falsos. Spinoza enfrentó exactamente la misma lógica por parte de las autoridades judías de Ámsterdam. No importaba cuán cuidadoso fuera su análisis de los textos bíblicos, cuán lógicos fueran sus argumentos, cuán profundas fueran sus intuiciones sobre la naturaleza de lo divino. Al cuestionar la autoridad interpretativa de los rabinos, se había colocado automáticamente fuera de los límites de la verdad reconocida por la comunidad. Esta dinámica revela algo fundamental sobre la naturaleza del poder religioso institucional. No se basa en la verdad de sus enseñanzas, sino en el control sobre quién tiene la autoridad para determinar qué es verdadero. Una vez que este control se establece firmemente, la institución puede mantener su poder independientemente de la validez de sus doctrinas específicas. Los evangelios gnósticos amenazaban este sistema precisamente porque provenían de fuentes que precedían la consolidación de la autoridad eclesiástica ortodoxa. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, pretende preservar dichos directos de Jesús sin mediación institucional. El Evangelio de Felipe presenta enseñanzas atribuidas a los apóstoles originales, anteriores a la formación de la jerarquía eclesiástica posterior. Estos textos sugerían que la autoridad espiritual auténtica no residía en las instituciones, sino en la experiencia directa de la verdad divina. ¿Por qué esta perspectiva resultaba tan intolerante para la ortodoxia emergente? Porque socavaba el fundamento mismo sobre el cual se construía el poder eclesiástico. Si cada persona podía acceder directamente a las enseñanzas auténticas de Jesús, si cada individuo podía experimentar por sí mismo la iluminación espiritual, si la salvación no dependía de los sacramentos administrados por la jerarquía eclesiástica, entonces, ¿cuál era la función de la Iglesia como institución? Esta pregunta no era meramente teológica, sino profundamente económica y política. La Iglesia primitiva había comenzado a acumular riquezas considerables mediante las donaciones de los fieles, las contribuciones obligatorias y los pagos por servicios religiosos. Había desarrollado una estructura jerárquica compleja que proporcionaba poder y prestigio a sus líderes. Había establecido alianzas con las autoridades políticas que le garantizaban protección y privilegios especiales. Todo este edificio de poder dependía de mantener el monopolio sobre la mediación entre lo humano y lo divino. Los gnósticos, con su énfasis en la experiencia espiritual directa y la responsabilidad personal para la salvación, amenazaban este monopolio de manera fundamental. No era que rechazaran la existencia de comunidades espirituales o de maestros sabios que pudieran guiar a otros en el camino de la iluminación, pero sí rechazaban la idea de que ciertas personas tuvieran una autoridad divina especial que las convirtiera en intermediarios indispensables entre otros seres humanos y la verdad espiritual. Spinoza encarnó exactamente esta misma perspectiva en el siglo XVII. Su filosofía no era antirreligiosa, como sus detractores pretendían, sino que representaba una forma más madura y responsable de espiritualidad.
En lugar de depender de autoridades externas para interpretar la voluntad divina, enseñaba que cada persona debe usar su propia razón para comprender la naturaleza de la realidad y determinar cómo vivir de acuerdo con ella. En lugar de esperar la salvación en una vida futura, trabajaba por la transformación personal en el presente. En lugar de someterse ciegamente a dogmas establecidos, cuestionaba constantemente sus propias creencias para purificarlas y profundizarlas. Esta aproximación a la espiritualidad era, en muchos sentidos, más rigurosa y exigente que la ortodoxia religiosa convencional. Requería un compromiso personal continuo con la búsqueda de la verdad, una disposición constante para cuestionar las propias creencias, una responsabilidad completa para el propio desarrollo espiritual. No ofrecía la comodidad de las respuestas prefabricadas ni la seguridad de las autoridades externas infalibles. ¿Por qué entonces las autoridades religiosas reaccionaron con tanta hostilidad ante esta aproximación más madura a la espiritualidad? ¿No deberían haber celebrado el surgimiento de una forma más profunda y personal de búsqueda espiritual? La respuesta radica en la comprensión de que las instituciones religiosas, como todas las instituciones humanas, tienden a priorizar su propia supervivencia y crecimiento por encima de los ideales que oficialmente representan. Una espiritualidad basada en la experiencia directa y la responsabilidad personal no genera los ingresos económicos, el poder político ni el prestigio social que las instituciones religiosas necesitan para mantener y expandir sus operaciones. Una religión que enseña que cada persona puede acceder directamente a lo divino no requiere de catedrales costosas, ceremonias elaboradas, ni jerarquías complejas. Una fe que se basa en el conocimiento directo no necesita academias teológicas, bibliotecas de comentarios autorizados, ni ejércitos de intérpretes oficiales. Los evangelios gnósticos revelaron que esta tensión entre espiritualidad auténtica e institucionalización religiosa había existido desde los primeros días del cristianismo. Los textos gnósticos describían comunidades espirituales simples, centradas en la búsqueda colectiva de la iluminación, donde la autoridad se basaba en la sabiduría demostrada y no en posiciones jerárquicas heredadas. Estas comunidades practicaban la igualdad entre hombres y mujeres, valoraban la experiencia espiritual personal por encima del conocimiento libresco y veían en cada miembro a un buscador potencial de la verdad divina. Pueden imaginar cuán amenazante resultaba este modelo para una iglesia que había comenzado a desarrollar estructuras jerárquicas rígidas que excluía a las mujeres de roles de liderazgo, que insistía en la autoridad especial de ciertos individuos para interpretar los misterios divinos. ¿Pueden entender por qué los líderes eclesiásticos emergentes habrían visto en las comunidades gnósticas una amenaza existencial a sus aspiraciones de poder? La destrucción sistemática de los textos gnósticos y la persecución implacable de sus comunidades no fue un accidente histórico ni una simple diferencia teológica. Fue una campaña política deliberada para eliminar modelos alternativos de organización espiritual que habrían hecho imposible la consolidación del poder eclesiástico tal como lo conocemos. Spinoza, sin conocer la historia específica de esta persecución, había logrado comprender su lógica subyacente mediante el análisis de las dinámicas de poder que observaba en las instituciones religiosas de su propio tiempo. Su Tratado Teológico-Político demostró cómo las autoridades religiosas utilizan la interpretación de los textos sagrados para legitimar su poder político y social. Mostró cómo la promesa de recompensas celestiales y la amenaza de castigos eternos se utilizan para mantener a las poblaciones en línea con los intereses de las clases dominantes. Reveló cómo la supresión del pensamiento crítico se justifica como protección de la pureza de la fe. Estos análisis de Spinoza encontraron confirmación dramática en los evangelios gnósticos, que mostraron exactamente cómo una forma más auténtica y liberadora de cristianismo había sido sistemáticamente eliminada para hacer posible la versión institucional que llegó a dominar Occidente. Los textos gnósticos revelaron que la historia oficial del cristianismo primitivo, tal como la habían narrado los vencedores ortodoxos, era una distorsión interesada que ocultaba la diversidad real de las primeras comunidades cristianas. El Evangelio de María, por ejemplo, presenta a María Magdalena no como la prostituta arrepentida de la tradición ortodoxa, sino como la discípula más cercana a Jesús, la receptora de enseñanzas especiales que los otros apóstoles no habían recibido. Cuando Pedro objeta a su liderazgo, preguntando si Jesús realmente habría hablado privadamente con una mujer, María responde con una dignidad que contrasta dramáticamente con la imagen sumisa que la ortodoxia había creado de ella.
¿Por qué esta imagen de María Magdalena como líder espiritual fue sistemáticamente suprimida por la tradición ortodoxa? ¿Por qué fue transformada en una figura de pecado y arrepentimiento en lugar de sabiduría y autoridad espiritual? La respuesta radica en las implicaciones que su liderazgo habría tenido para las pretensiones masculinas de monopolizar la autoridad religiosa. Una tradición cristiana que reconociera la igualdad espiritual fundamental entre hombres y mujeres, que celebrara el liderazgo femenino en asuntos sagrados, que viera en María Magdalena a una maestra espiritual igual o superior a Pedro, habría sido incompatible con las estructuras patriarcales sobre las cuales se construyó la Iglesia institucional. La transformación de María Magdalena, de líder espiritual en penitente sexual, fue una operación política deliberada destinada a eliminar cualquier precedente para el liderazgo femenino en la tradición cristiana. Spinoza, aunque no conocía estos detalles específicos sobre María Magdalena, había comprendido la lógica general mediante la cual las instituciones religiosas distorsionan las tradiciones originales para servir a sus propios intereses. Su análisis de cómo los textos bíblicos habían sido editados y reinterpretados para apoyar las ambiciones políticas de los líderes religiosos proporcionó el marco conceptual para entender cómo operaciones similares habían ocurrido en otros aspectos de la tradición cristiana. La convergencia entre las intuiciones filosóficas de Spinoza y las revelaciones históricas de los evangelios gnósticos sugiere algo profundo sobre la naturaleza de la verdad y los mecanismos mediante los cuales las instituciones humanas intentan controlarla. Sugiere que la verdad auténtica posee una cualidad autorreveladora que trasciende los intentos de supresión, que emerge de manera independiente en diferentes contextos históricos, que encuentra formas de manifestarse incluso cuando las autoridades establecidas la combaten implacablemente. Esta perspectiva tiene implicaciones revolucionarias para nuestra comprensión de la historia religiosa, pero también para nuestra aproximación contemporánea a las cuestiones espirituales. Sugiere que la sabiduría auténtica no reside en las tradiciones oficiales controladas por las instituciones, sino en la capacidad humana fundamental para el conocimiento directo y la experiencia espiritual personal. El redescubrimiento de los evangelios gnósticos en el siglo XX marca un punto de inflexión en esta historia milenaria. Por primera vez desde la destrucción sistemática de los textos gnósticos en los primeros siglos de nuestra era, tenemos acceso directo a fuentes que revelan la diversidad original del cristianismo primitivo. Por primera vez, podemos escuchar las voces de aquellos que fueron silenciados por la ortodoxia triunfante. Pero quizás lo más significativo es que estos textos confirman de manera espectacular las intuiciones de pensadores como Spinoza, que habían logrado penetrar hasta las verdades más profundas sobre la naturaleza de la religión y la espiritualidad mediante el puro poder de la razón aplicada sin prejuicios a las cuestiones fundamentales de la existencia humana. Esta confirmación sugiere que el futuro del desarrollo espiritual humano puede no residir en el redescubrimiento de tradiciones antiguas, por valiosas que éstas sean, sino en la aplicación continua de la razón y la experiencia directa a la búsqueda de la sabiduría auténtica. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza, separados por siglos pero unidos en su búsqueda de la verdad, nos ofrecen un modelo para esta aproximación más madura a la espiritualidad, una que honra tanto la capacidad racional como la experiencia mística, que respeta la autoridad de la sabiduría interior tanto como la evidencia externa, que busca la liberación personal sin abandonar la responsabilidad social. Pero si la segunda parte de nuestra reflexión ha explorado los mecanismos mediante los cuales las instituciones religiosas lograron suprimir temor, pero si la segunda parte de nuestra reflexión ha explorado los mecanismos mediante los cuales las instituciones religiosas lograron suprimir temporalmente las verdades espirituales más auténticas, la tercera y final parte debe confrontar la pregunta más perturbadora de todas: ¿qué significa para nuestro tiempo el redescubrimiento de estas verdades ocultas? ¿Cómo debemos entender el hecho de que las intuiciones más profundas de Spinoza sobre la naturaleza manipuladora de las religiones institucionales hayan sido confirmadas de manera tan espectacular por evidencia arqueológica descubierta 3 siglos después de su muerte? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la búsqueda espiritual humana? La respuesta a estas preguntas nos lleva al corazón de una crisis que trasciende los límites de la historia religiosa para tocar los fundamentos mismos de la autoridad, el conocimiento y la verdad en la civilización occidental, porque el redescubrimiento de los evangelios gnósticos
no es simplemente una curiosidad arqueológica ni una corrección menor a nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Es la revelación de que una de las tradiciones más influyentes en la formación de Occidente se basó, desde sus comienzos institucionales, en la supresión sistemática de alternativas espirituales más auténticas y liberadoras. ¿Pueden imaginar el impacto de semejante revelación? Durante 17 siglos, millones de seres humanos basaron sus vidas, sus esperanzas, sus comprensiones más profundas sobre la realidad y el significado de la existencia, en una versión del cristianismo que había sido construida deliberadamente sobre la eliminación de perspectivas espirituales más maduras. ¿Qué significa esto para la validez de las tradiciones que hemos heredado? ¿Qué implica para nuestra confianza en las instituciones que han ejercido autoridad moral sobre las sociedades occidentales durante milenios? Spinoza había anticipado exactamente esta crisis de confianza cuando escribió que el miedo es la causa que origina, mantiene y alimenta la superstición. Su análisis implacable de las dinámicas psicológicas que sustentan las religiones institucionales reveló que éstas operan fundamentalmente mediante la manipulación del miedo. Miedo al castigo divino, miedo a la muerte, miedo a la incertidumbre, miedo a la responsabilidad personal por la propia vida espiritual. Los evangelios gnósticos confirmaron esta intuición de manera devastadora. Estos textos revelaron que había existido una forma de cristianismo que no se basaba en el miedo, sino en el conocimiento, no en la dependencia, sino en la autonomía, no en la sumisión a autoridades externas, sino en el cultivo de la sabiduría interior. Una forma de cristianismo que había sido eliminada precisamente porque no generaba el tipo de control psicológico que las instituciones religiosas necesitaban para consolidar su poder. ¿Por qué esta revelación resulta tan perturbadora para nuestro tiempo? Porque sugiere que las crisis de autoridad que caracterizan la época contemporánea no son aberraciones temporales que pueden ser resueltas mediante reformas cosméticas, sino la manifestación inevitable de contradicciones fundamentales que han estado presentes en las estructuras de poder occidental desde sus orígenes cristianos. Cuando las personas contemporáneas expresan desconfianza hacia las instituciones religiosas, cuando abandonan las iglesias en números masivos, cuando buscan formas alternativas de espiritualidad, no están simplemente reaccionando a escándalos recientes o a cambios culturales superficiales. Están respondiendo, quizás inconscientemente, a una intuición profunda de que algo fundamental ha estado distorsionado en las tradiciones espirituales que han heredado. El genio de Spinoza consistió en haber articulado esta intuición con precisión filosófica, siglos antes de que la evidencia histórica la confirmara. Su demostración de que las religiones institucionales operan como sistemas de control social que utilizan la manipulación psicológica para mantener a las poblaciones en línea con los intereses de las clases dominantes, no era una especulación teórica, sino un análisis empírico de dinámicas observables en su propio tiempo. Los evangelios gnósticos proporcionaron la evidencia histórica que confirmó que estas dinámicas habían estado operando desde los orígenes mismos del cristianismo institucional. Mostraron que la versión ortodoxa del cristianismo no había emergido naturalmente como la interpretación más auténtica de las enseñanzas de Jesús, sino que había sido impuesta mediante la supresión violenta de alternativas que amenazaban los intereses de poder de los líderes eclesiásticos emergentes. Esta revelación tiene implicaciones que van mucho más allá del ámbito de la historia religiosa. Sugiere que muchas de las tradiciones, instituciones y formas de autoridad que hemos considerado legítimas pueden basarse en supresiones similares de alternativas más auténticas. Invita a un reexamen fundamental de los fundamentos sobre los cuales se ha construido la civilización occidental. No es significativo que el redescubrimiento de los evangelios gnósticos haya ocurrido en el siglo XX. Precisamente cuando Occidente comenzaba a confrontar las consecuencias más devastadoras de sus tradiciones de autoridad institucional. No es notable que estos textos hayan emergido del desierto en el mismo periodo histórico en que dos guerras mundiales, el Holocausto y otras atrocidades masivas, revelaron hasta qué punto las instituciones occidentales podían distorsionar los ideales que oficialmente representaban. La confluencia temporal entre el redescubrimiento de los evangelios gnósticos y la crisis de la civilización occidental en el siglo XX sugiere algo más que una coincidencia histórica. Sugiere que la humanidad puede estar atravesando un momento de maduración espiritual en el cual las verdades que fueron suprimidas durante milenios están emergiendo nuevamente para ofrecer alternativas a formas de organización social y espiritual
que han demostrado ser destructivas. Spinoza había vislumbrado esta posibilidad cuando escribió sobre la regeneración de la humanidad a través del conocimiento adecuado de la realidad. Su visión de un futuro en el cual los seres humanos vivirían de acuerdo con la razón, en lugar de ser dominados por las pasiones y las supersticiones, correspondía exactamente a lo que los textos gnósticos describían como la meta de la búsqueda espiritual: la transformación del individuo ordinario en un ser iluminado capaz de percibir directamente la verdad. Pero quizás el aspecto más extraordinario de esta convergencia entre las intuiciones de Spinoza y las revelaciones de los evangelios gnósticos radica en sus implicaciones para el futuro de la espiritualidad humana. Ambas fuentes sugieren que la humanidad puede estar preparándose para trascender las formas inmaduras de religiosidad basadas en la autoridad externa y la dependencia institucional, para evolucionar hacia formas más maduras de búsqueda espiritual basadas en la experiencia directa y la responsabilidad personal. Esta transición no implica el abandono de la espiritualidad, como algunos críticos superficiales de la religión han sugerido, sino su profundización. Una espiritualidad basada en el conocimiento directo es más exigente, más rigurosa, más transformadora que una basada en la fe ciega. Una espiritualidad que asume la responsabilidad personal por la propia liberación es más madura, más auténtica, más efectiva que una que depende de intermediarios externos. Los evangelios gnósticos describen exactamente este tipo de espiritualidad madura. El evangelio de la verdad declara: cada uno recibirá su unidad para sí mismo, purificándose de la multiplicidad hacia la unidad, consumiendo la materia dentro de sí mismo como una llama, la oscuridad por la luz, la muerte por la vida. Pueden percibir la diferencia radical entre esta descripción de la transformación espiritual y las versiones infantilizadas que las instituciones religiosas han promovido durante siglos. Aquí no se habla de salvación otorgada por autoridades externas, sino de una transformación que cada persona debe realizar en sí misma. No se promete una recompensa futura por la obediencia presente, sino una metamorfosis que ocurre aquí y ahora a través del trabajo espiritual consciente. No se describe un proceso que requiere intermediarios institucionales, sino una experiencia directa, accesible a cualquier buscador sincero. Spinoza había llegado a conclusiones idénticas mediante el análisis racional puro. Su descripción del tercer género de conocimiento, la intuición intelectual que permite la percepción directa de la verdad, correspondía exactamente a lo que los gnósticos llamaban gnosis. Su visión de la beatitud como un estado de comprensión que transforma completamente la experiencia de la existencia equivalía a lo que los textos gnósticos describían como iluminación. Esta convergencia entre intuición filosófica y evidencia histórica sugiere que las verdades espirituales más profundas poseen una validez que trasciende las limitaciones de las tradiciones religiosas particulares. Sugiere que existe algo como una sabiduría perenne, que puede ser accedida tanto a través del análisis racional riguroso como a través de la experiencia espiritual directa, y que esta sabiduría emerge de manera independiente en diferentes contextos históricos, cuando las condiciones son apropiadas. ¿Qué condiciones son necesarias para que esta sabiduría emerja? Los casos de Spinoza y de los gnósticos primitivos sugieren varios factores comunes: la disposición para cuestionar las autoridades establecidas, la aplicación rigurosa de la razón a las cuestiones fundamentales de la existencia, la búsqueda personal y directa de la verdad, la resistencia a las presiones para conformarse con ortodoxias convenientes y el coraje para enfrentar las consecuencias sociales de la búsqueda auténtica de la sabiduría. Estas condiciones raramente se dan en contextos donde las instituciones religiosas ejercen control total sobre la vida espiritual de la sociedad. Es significativo que tanto los gnósticos como Spinoza hayan florecido en periodos de relativa diversidad cultural y libertad intelectual. Los gnósticos en el mundo helenístico cosmopolita de los primeros siglos de nuestra era, Spinoza en la Holanda del siglo XVII con su tradición de tolerancia religiosa. ¿Qué sugiere esto sobre las condiciones contemporáneas para el resurgimiento de formas más auténticas de espiritualidad? La crisis actual de las instituciones religiosas tradicionales, lejos de ser una amenaza para la vida espiritual, puede ser precisamente la condición necesaria para que formas más maduras de búsqueda espiritual puedan emerger y desarrollarse libremente. El declive de la autoridad eclesiástica tradicional en las sociedades occidentales contemporáneas crea un espacio en el cual individuos y comunidades pueden explorar alternativas espirituales sin temor a la persecución sistemática. El acceso sin precedentes a textos y tradiciones de todo el mundo hace posible
que los buscadores contemporáneos estudien fuentes que estuvieron prohibidas durante siglos. La libertad intelectual característica de las sociedades democráticas permite el tipo de cuestionamiento riguroso de las ortodoxias establecidas que tanto Spinoza como los gnósticos consideraban esencial para el desarrollo espiritual auténtico. Pero quizás lo más significativo es que la crisis contemporánea de significado y propósito crea exactamente el tipo de necesidad existencial que tradicionalmente ha motivado las búsquedas espirituales más profundas. Cuando las respuestas prefabricadas de las tradiciones establecidas ya no satisfacen las preguntas más urgentes sobre el sentido de la existencia, las personas se ven obligadas a emprender búsquedas más personales y directas de la sabiduría auténtica. Esta situación es exactamente análoga a la que enfrentaron tanto los gnósticos en el mundo helenístico tardío como Spinoza en el contexto de las guerras religiosas del siglo XVII. En ambos casos, las crisis de las ortodoxias establecidas crearon oportunidades para el desarrollo de aproximaciones más maduras y auténticas a las cuestiones espirituales fundamentales. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza ofrecen recursos invaluables para navegar esta transición contemporánea hacia formas más maduras de espiritualidad. Ambas tradiciones proporcionan modelos de cómo combinar rigor intelectual con apertura espiritual, cómo mantener el escepticismo saludable hacia las autoridades externas mientras se cultiva la confianza en la sabiduría interior, cómo buscar la transformación personal sin abandonar la responsabilidad social. Pero quizás su contribución más importante radica en la demostración de que la búsqueda espiritual auténtica no requiere el abandono de la razón, sino su aplicación más completa y rigurosa. Tanto los gnósticos como Spinoza enseñaron que la fe verdadera y el conocimiento riguroso no son opuestos, sino aspectos complementarios de una comprensión más profunda de la realidad. Esta integración de fe y razón, de experiencia espiritual y análisis intelectual, puede ser exactamente lo que la humanidad contemporánea necesita para trascender tanto el fundamentalismo religioso como el materialismo reductivo que han dominado el debate sobre cuestiones espirituales en los últimos siglos. Una espiritualidad que honra tanto la capacidad racional como la experiencia mística, que respeta tanto la autoridad de la evidencia externa como la validez de la sabiduría interior, puede ofrecer una alternativa madura a los extremos que han caracterizado las controversias religiosas modernas. El redescubrimiento de los evangelios gnósticos en el siglo XX marca un punto de inflexión en esta evolución hacia formas más maduras de espiritualidad humana. Por primera vez en 17 siglos, tenemos acceso directo a fuentes que revelan alternativas auténticas a las formas institucionalizadas de religiosidad que han dominado Occidente. Por primera vez podemos estudiar tradiciones espirituales que enfatizaron el conocimiento sobre la fe ciega, la experiencia directa sobre la autoridad externa, la responsabilidad personal sobre la dependencia institucional. Pero el verdadero significado de este redescubrimiento no radica en la posibilidad de recrear literalmente las comunidades gnósticas del pasado, sino en la confirmación de que formas más auténticas de espiritualidad son posibles, han existido históricamente, y pueden volver a emerger cuando las condiciones son apropiadas. La convergencia extraordinaria entre las intuiciones de Spinoza y las revelaciones de los evangelios gnósticos sugiere que estas condiciones pueden estar dándose en nuestro tiempo. La crisis de las instituciones religiosas tradicionales, la libertad intelectual sin precedentes, el acceso a tradiciones espirituales de todo el mundo, la necesidad existencial creada por la crisis de significado contemporánea. Todos estos factores crean un contexto propicio para el resurgimiento de formas más maduras de búsqueda espiritual. ¿Pero será la humanidad capaz de aprovechar esta oportunidad? ¿Tendremos el coraje intelectual y espiritual necesario para trascender las limitaciones de las tradiciones que hemos heredado y embarcarnos en búsquedas más auténticas de la sabiduría? ¿Podremos resistir las presiones para conformarnos con respuestas fáciles y enfrentar la responsabilidad más completa que implica la búsqueda espiritual madura? Las respuestas a estas preguntas dependerán, en última instancia, de decisiones individuales que millones de personas tomarán en las próximas décadas. Cada persona que elige cuestionar las autoridades establecidas en lugar de aceptarlas ciegamente. Cada individuo que busca la experiencia espiritual directa en lugar de depender de intermediarios institucionales. Cada buscador que asume la responsabilidad personal por su propia liberación espiritual contribuye a la creación de condiciones más favorables para el florecimiento de formas auténticas de sabiduría. En este sentido, cada lector de estas palabras se encuentra en una posición similar
a la que ocuparon tanto los gnósticos primitivos como Spinoza, enfrentando la elección entre la comodidad de las ortodoxias establecidas y la aventura más exigente pero más transformadora de la búsqueda personal de la verdad. ¿Qué elegirán? ¿Se conformarán con las respuestas que las tradiciones heredadas les ofrecen o tendrán el coraje de emprender sus propias investigaciones sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia? El legado combinado de los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza sugiere que quienes elijan el segundo camino no estarán solos. Estarán siguiendo las huellas de una tradición perenne de buscadores que a través de los siglos han tenido el coraje de trascender las limitaciones de su tiempo para acceder a verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano para la transformación. Esta tradición perenne no constituye una religión en el sentido institucional del término, sino algo más fundamental, una orientación hacia la existencia caracterizada por la búsqueda continua de la sabiduría auténtica, la disposición para cuestionar todas las autoridades externas, la confianza en la capacidad humana para el conocimiento directo de la verdad y el compromiso con la transformación personal como el camino hacia una comprensión más profunda de la realidad. Los pergaminos encontrados accidentalmente por un campesino egipcio en 1945 y las obras filosóficas de un pensador holandés del siglo XVII se unen así en un testimonio poderoso sobre la persistencia de esta orientación a través de los siglos. Testimonian que la verdad auténtica no puede ser enterrada para siempre, que la sabiduría genuina encuentra formas de emerger incluso en las circunstancias más adversas, que el potencial humano para la iluminación trasciende las limitaciones de las tradiciones particulares y las épocas históricas específicas. ¿Qué significa esto para nosotros? Que vivimos en un momento de transición entre formas antiguas y nuevas de comprender la espiritualidad y el conocimiento. Significa que tenemos la oportunidad extraordinaria de participar conscientemente en esta tradición perenne, de contribuir a su desarrollo contemporáneo, de explorar sus implicaciones para los desafíos únicos de nuestro tiempo. Pero también significa que tenemos la responsabilidad de no malgastar esta oportunidad, de no permitir que las verdades que han sido redescubiertas con tanto esfuerzo sean nuevamente sepultadas por la comodidad, la pereza intelectual o la presión social para conformarse con ortodoxias convenientes. El futuro de la búsqueda espiritual humana depende en gran medida de las decisiones que las generaciones contemporáneas tomen sobre cómo responder al redescubrimiento de estas verdades ocultas. Las utilizaremos como oportunidades para profundizar nuestra comprensión de la realidad y desarrollar formas más auténticas de vida espiritual. O permitiremos que sean domesticadas por nuevas ortodoxias, comercializadas por industrias espirituales, o reducidas a curiosidades académicas sin impacto transformador. La respuesta a estas preguntas no está predeterminada. Depende de las elecciones conscientes que haremos, individual y colectivamente, en los años y décadas venideros. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza nos han proporcionado herramientas poderosas para navegar estas elecciones. Nos han mostrado que alternativas más auténticas son posibles, que han existido históricamente, que pueden volver a emerger cuando las condiciones son apropiadas, pero las herramientas, por poderosas que sean, no realizan el trabajo por sí mismas. Requieren de seres humanos comprometidos con su uso consciente y responsable. Requieren de individuos dispuestos a asumir la responsabilidad personal por su propia transformación espiritual. Requieren de comunidades capaces de apoyar la búsqueda individual sin convertirse en instituciones controladoras. Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan en esta reflexión final y qué hora marca en sus relojes mientras estas palabras los encuentran. Compartan esta búsqueda con alguien cercano, deseando que las bendiciones de la sabiduría auténtica lleguen a sus familias, porque la verdad compartida con amor sincero multiplica su poder transformador infinitamente. El campesino egipcio que rompió accidentalmente aquella vasija de barro en 1945 no podía haber imaginado que sus manos acababan de liberar verdades que habían permanecido enterradas durante 17 siglos. No podía haber previsto que aquellos pergaminos amarillentos confirmarían las intuiciones más audaces de un filósofo que había vivido 3 siglos antes en un país al otro lado del mundo. No podía haber anticipado que su descubrimiento accidental proporcionaría a las generaciones futuras recursos invaluables para navegar la transición hacia formas más maduras de espiritualidad humana. Pero quizás lo más extraordinario de todo es que estos eventos aparentemente accidentales, el descubrimiento fortuito de textos antiguos, la convergencia improbable entre arqueología y filosofía,
el redescubrimiento de verdades ocultas en el momento preciso en que la humanidad las necesitaba. Sugieren que puede haber patrones más profundos operando en la historia humana de los que generalmente reconocemos. Es posible que la emergencia de la sabiduría auténtica en momentos de crisis civilizacional no sea accidental, sino parte de un proceso más amplio mediante el cual la humanidad navega sus transiciones evolutivas más importantes. Puede ser que figuras como Spinoza y tradiciones como la gnóstica emerjan precisamente cuando las formas establecidas de conocimiento y espiritualidad han alcanzado los límites de su utilidad. Estas preguntas nos llevan al umbral de misterios que trascienden el alcance del análisis histórico o filosófico convencional. Nos invitan a considerar la posibilidad de que la búsqueda humana de la sabiduría participe en patrones más amplios de desarrollo y transformación que operan tanto en el nivel individual como en el colectivo. Pero independientemente de cómo respondamos a estas preguntas últimas, una conclusión permanece clara. El redescubrimiento de los evangelios gnósticos y su convergencia extraordinaria con las intuiciones de Spinoza nos confronta con una oportunidad única para trascender las limitaciones de las tradiciones espirituales que hemos heredado y participar conscientemente en el desarrollo de formas más auténticas de búsqueda de la sabiduría. Esta oportunidad no se presenta como un regalo gratuito, sino como una responsabilidad que requiere nuestro compromiso activo. La verdad que ha sido redescubierta debe ser vivida, no simplemente contemplada. La sabiduría que ha emergido de las arenas del desierto y de las páginas de textos filosóficos debe ser encarnada en vidas transformadas y comunidades renovadas. El futuro recordará nuestra época, no por los pergaminos que fueron desenterrados, ni por las convergencias intelectuales que fueron identificadas, sino por lo que hicimos con estas revelaciones extraordinarias. Las utilizamos para profundizar nuestra comprensión de la realidad y transformar nuestras formas de vida, ¿o las dejamos convertirse en curiosidades académicas sin impacto existencial? La respuesta a esta pregunta está siendo escrita ahora, en las decisiones que tomamos diariamente sobre cómo vivir, cómo buscar la verdad, cómo relacionarnos con las tradiciones que hemos heredado, cómo participar en la creación de formas más auténticas de comunidad espiritual. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza han cumplido su función. Nos han mostrado que alternativas más auténticas son posibles. Ahora nos corresponde a nosotros determinar si tenemos la sabiduría, el coraje y la perseverancia necesarios para hacer realidad estas posibilidades en nuestro tiempo y en nuestras vidas. La verdad que tanto los gnósticos como Spinoza comprendieron que cada ser humano lleva dentro de sí el potencial para la iluminación directa, que la sabiduría auténtica no puede ser monopolizada por instituciones externas, que la transformación espiritual es tanto un derecho como una responsabilidad personal, no puede ser enterrada para siempre. Ha emergido una vez más en nuestro tiempo con una claridad y una urgencia que demandan respuesta. ¿Qué respuesta daremos? ¿Tendremos el coraje de nuestros antepasados gnósticos y de nuestro predecesor filosófico Spinoza para buscar la verdad sin compromisos, para cuestionar todas las autoridades externas, para asumir la responsabilidad completa por nuestra propia liberación espiritual? El silencio del desierto egipcio, donde reposaron los pergaminos durante 17 siglos, no espera una respuesta, pero la historia humana, en su despliegue continuo hacia formas más maduras de sabiduría y compasión, sí espera. Y esa historia somos nosotros, aquí, ahora, en este momento único en el que las verdades más profundas sobre el potencial humano para la transformación han sido puestas nuevamente a nuestra disposición. La vasija de barro se ha roto, los pergaminos han sido desenrollados, las palabras han sido descifradas, la convergencia extraordinaria ha sido reconocida. Ahora comienza el trabajo verdadero, la transformación de la comprensión en sabiduría vivida, de la posibilidad en realidad, de la promesa en cumplimiento. En sus manos, queridos buscadores, reside el futuro de la más noble de todas las empresas humanas, la búsqueda consciente de la verdad que libera, la sabiduría que transforma, la comprensión que ilumina. ¿Qué harán con esta herencia extraordinaria que les ha sido confiada? ¿Cómo escribirán el próximo capítulo de esta historia milenaria de despertar humano? La respuesta no está en los pergaminos antiguos ni en los textos filosóficos, por valiosos que estos sean. La respuesta está en ustedes, en las elecciones que harán, en las vidas que vivirán, en la sabiduría que cultivarán y compartirán con las generaciones futuras. Porque la verdad más profunda que tanto los gnósticos como Spinoza comprendieron es que cada ser humano es potencialmente el autor de su propia liberación y el guardián de la sabiduría que puede iluminar el mundo.
Pero si la segunda parte de nuestra reflexión ha explorado los mecanismos mediante los cuales las instituciones religiosas lograron suprimir temporalmente las verdades espirituales más auténticas, la tercera y final parte debe confrontar la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué significa para nuestro tiempo el redescubrimiento de estas verdades ocultas? ¿Cómo debemos entender el hecho de que las intuiciones más profundas de Spinoza sobre la naturaleza manipuladora de las religiones institucionales hayan sido confirmadas de manera tan espectacular por evidencia arqueológica descubierta 3 siglos después de su muerte? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la búsqueda espiritual humana en una época donde las certezas tradicionales se desmoronan ante nuestros ojos? La respuesta a estas preguntas nos lleva al corazón de una crisis que trasciende los límites de la historia religiosa para tocar los fundamentos mismos de la autoridad, el conocimiento y la verdad en la civilización occidental. Porque el redescubrimiento de los evangelios gnósticos no es simplemente una curiosidad arqueológica, ni una corrección menor a nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Es la revelación apocalíptica de que una de las tradiciones más influyentes en la formación de Occidente se basó, desde sus comienzos institucionales, en la supresión sistemática de alternativas espirituales más auténticas y liberadoras. ¿Pueden imaginar el impacto de semejante revelación? ¿Pueden comprender la magnitud del engaño que esto representa? Durante 17 siglos, millones de seres humanos basaron sus vidas, sus esperanzas, sus comprensiones más profundas sobre la realidad y el significado de la existencia, en una versión del cristianismo que había sido construida deliberadamente sobre la eliminación de perspectivas espirituales más maduras. Generaciones enteras vivieron y murieron creyendo que la salvación dependía de la mediación eclesiástica, que la verdad divina solo podía ser interpretada por autoridades institucionales, que la naturaleza humana era fundamentalmente pecaminosa y requería redención externa. ¿Qué significa esto para la validez de las tradiciones que hemos heredado? ¿Qué implica para nuestra confianza en las instituciones que han ejercido autoridad moral sobre las sociedades occidentales durante milenios? Spinoza había anticipado exactamente esta crisis de confianza cuando escribió que el miedo es la causa que origina, mantiene y alimenta la superstición. Su análisis implacable de las dinámicas psicológicas que sustentan las religiones institucionales reveló que éstas operan fundamentalmente mediante la manipulación del terror existencial, miedo al pecado, miedo a la condenación eterna, miedo a la ira divina, miedo a la muerte, miedo a la incertidumbre, miedo a asumir la responsabilidad completa por la propia vida espiritual. ¿No es esta precisamente la arquitectura psicológica sobre la cual se construyó el poder eclesiástico occidental? Los evangelios gnósticos confirmaron esta intuición de manera devastadora. Estos textos revelaron que había existido una forma de cristianismo que no se basaba en el miedo, sino en el conocimiento, no en la dependencia, sino en la autonomía, no en la sumisión a autoridades externas, sino en el cultivo de la sabiduría interior, no en la promesa de salvación futura, sino en la experiencia de transformación presente. Una forma de cristianismo que había sido eliminada precisamente porque no generaba el tipo de control psicológico que las instituciones religiosas necesitaban para consolidar su dominio sobre las almas humanas. ¿Por qué esta revelación resulta tan perturbadora para nuestro tiempo? Porque sugiere que las crisis de autoridad que caracterizan la época contemporánea no son aberraciones temporales que pueden ser resueltas mediante reformas cosméticas o ajustes doctrinales, sino la manifestación inevitable de contradicciones fundamentales que han estado presentes en las estructuras de poder occidental desde sus orígenes cristianos. ¿No será que la desconfianza masiva hacia las instituciones religiosas que observamos en nuestro tiempo representa una intuición colectiva de que algo profundamente falso ha estado operando en el corazón de nuestras tradiciones espirituales? Cuando las personas contemporáneas expresan desconfianza hacia las instituciones religiosas, cuando abandonan las iglesias en números masivos, cuando buscan formas alternativas de espiritualidad en tradiciones orientales, prácticas neopaganas o filosofías seculares, no están simplemente reaccionando a escándalos recientes o a cambios culturales superficiales. Están respondiendo, quizás inconscientemente, a una intuición profunda de que algo fundamental ha estado distorsionado en las tradiciones espirituales que han heredado. ¿No será que el alma colectiva occidental está despertando finalmente de un sueño milenario de manipulación espiritual? El genio de Spinoza consistió en haber articulado esta intuición con precisión filosófica, siglos antes de que la evidencia histórica la confirmara. Su demostración de que las religiones institucionales
operan como sistemas de control social que utilizan la manipulación psicológica para mantener a las poblaciones en línea con los intereses de las clases dominantes. No era una especulación teórica, sino un análisis empírico de dinámicas observables en su propio tiempo. ¿Cómo pudo ver tan claramente lo que millones de sus contemporáneos no lograban percibir? Los evangelios gnósticos proporcionaron la evidencia histórica que confirmó que estas dinámicas habían estado operando desde los orígenes mismos del cristianismo institucional. Mostraron que la versión ortodoxa del cristianismo no había emergido naturalmente como la interpretación más auténtica de las enseñanzas de Jesús, sino que había sido impuesta mediante la supresión violenta de alternativas que amenazaban los intereses de poder de los líderes eclesiásticos emergentes. ¿No es esta la confirmación más dramática posible de las sospechas más audaces de Spinoza? Esta revelación tiene implicaciones que van mucho más allá del ámbito de la historia religiosa. Sugiere que muchas de las tradiciones, instituciones y formas de autoridad que hemos considerado legítimas pueden basarse en supresiones similares de alternativas más auténticas. ¿Cuántas otras verdades oficiales pueden ser, en realidad, construcciones interesadas diseñadas para mantener estructuras de poder específicas? ¿Cuántas otras tradiciones sagradas pueden haber sido edificadas sobre la eliminación sistemática de perspectivas más liberadoras? Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos están acompañando en esta reflexión final que puede cambiar para siempre su comprensión de la realidad y qué hora marca en sus relojes mientras estas palabras penetran en su conciencia. Compartan esta revelación transformadora con alguien cercano, deseando que las bendiciones de la verdad auténtica lleguen a sus familias, porque cuando la verdad se comparte con amor sincero, su poder para liberar conciencias se multiplica exponencialmente. No es significativo que el redescubrimiento de los evangelios gnósticos haya ocurrido en el siglo XX, precisamente cuando Occidente comenzaba a confrontar las consecuencias más devastadoras de sus tradiciones de autoridad institucional. No es notable que estos textos hayan emergido del desierto en el mismo periodo histórico en que dos guerras mundiales, el Holocausto, los regímenes totalitarios y otras atrocidades masivas revelaron hasta qué punto las instituciones occidentales podían distorsionar los ideales que oficialmente representaban. La confluencia temporal entre el redescubrimiento de los evangelios gnósticos y la crisis de la civilización occidental en el siglo XX sugiere algo más que una coincidencia histórica. Sugiere que la humanidad puede estar atravesando un momento de maduración espiritual en el cual las verdades que fueron suprimidas durante milenios están emergiendo nuevamente para ofrecer alternativas a formas de organización social y espiritual que han demostrado ser no solo inadecuadas, sino profundamente destructivas. ¿No será que la tierra misma está vomitando los secretos que fueron enterrados para ocultar la magnificencia auténtica del potencial humano? Spinoza había vislumbrado esta posibilidad cuando escribió sobre la regeneración de la humanidad a través del conocimiento adecuado de la realidad. Su visión de un futuro en el cual los seres humanos vivirían de acuerdo con la razón, en lugar de ser dominados por las pasiones y las supersticiones, correspondía exactamente a lo que los textos gnósticos describían como la meta de la búsqueda espiritual. La transformación del individuo ordinario, limitado por el miedo y la ignorancia, en un ser iluminado capaz de percibir directamente la verdad y actuar desde la sabiduría auténtica. Pero quizás el aspecto más extraordinario de esta convergencia entre las intuiciones de Spinoza y las revelaciones de los evangelios gnósticos radica en sus implicaciones para el futuro de la espiritualidad humana. Ambas fuentes sugieren que la humanidad puede estar preparándose para trascender las formas inmaduras de religiosidad basadas en la autoridad externa y la dependencia institucional, para evolucionar hacia formas más maduras de búsqueda espiritual basadas en la experiencia directa y la responsabilidad personal. ¿Pueden imaginar lo que significaría semejante transformación para el futuro de la civilización humana? Esta transición no implica el abandono de la espiritualidad, como algunos críticos superficiales de la religión han sugerido, sino su profundización radical. Una espiritualidad basada en el conocimiento directo es infinitamente más exigente, más rigurosa, más transformadora que una basada en la fe ciega y la obediencia pasiva. Una espiritualidad que asume la responsabilidad personal por la propia liberación es más madura, más auténtica, más efectiva que una que depende de intermediarios externos y promesas de salvación futura. ¿Por qué entonces las instituciones religiosas han promovido sistemáticamente las formas más inmaduras de espiritualidad?
Los evangelios gnósticos describen exactamente este tipo de espiritualidad madura. El Evangelio de la Verdad declara: cada uno recibirá su unidad para sí mismo, purificándose de la multiplicidad hacia la unidad, consumiendo la materia dentro de sí mismo como una llama, la oscuridad por la luz, la muerte por la vida. Pueden percibir la diferencia radical entre esta descripción de la transformación espiritual y las versiones infantilizadas que las instituciones religiosas han promovido durante siglos para mantener a los fieles en estado de dependencia perpetua. Aquí no se habla de salvación otorgada por autoridades externas mediante rituales específicos, sino de una transformación que cada persona debe realizar en sí misma a través del trabajo consciente con su propia conciencia. No se promete una recompensa futura por la obediencia presente a dogmas incomprensibles, sino una metamorfosis que ocurre aquí y ahora a través del despertar espiritual consciente. No se describe un proceso que requiere intermediarios institucionales que cobren por sus servicios, sino una experiencia directa accesible a cualquier buscador sincero, dispuesto a hacer el trabajo interior necesario. Spinoza había llegado a conclusiones idénticas mediante el análisis racional puro. Su descripción del tercer género de conocimiento, la intuición intelectual que permite la percepción directa de la verdad, correspondía exactamente a lo que los gnósticos llamaban gnosis. Su visión de la beatitud, como un estado de comprensión que transforma completamente la experiencia de la existencia, equivalía a lo que los textos gnósticos describían como iluminación. No es extraordinario que un filósofo racionalista y unos místicos cristianos primitivos hayan convergido en comprensiones tan similares sobre la naturaleza de la transformación espiritual auténtica. Esta convergencia entre intuición filosófica y evidencia histórica sugiere que las verdades espirituales más profundas poseen una validez universal que trasciende las limitaciones de las tradiciones religiosas particulares y las épocas históricas específicas. Sugiere que existe algo como una sabiduría perenne, que puede ser accedida tanto a través del análisis racional riguroso como a través de la experiencia espiritual directa, y que esta sabiduría emerge de manera independiente en diferentes contextos históricos cuando las condiciones son apropiadas para recibirla y comprenderla. ¿Qué condiciones son necesarias para que esta sabiduría emerja? Los casos de Spinoza y de los gnósticos primitivos sugieren varios factores comunes que trascienden las diferencias culturales y temporales. La disposición radical para cuestionar las autoridades establecidas sin importar las consecuencias sociales, la aplicación rigurosa de la razón a las cuestiones fundamentales de la existencia sin aceptar respuestas prefabricadas, la búsqueda personal y directa de la verdad por encima de la comodidad de las creencias convencionales, la resistencia heroica a las presiones para conformarse con ortodoxias convenientes, y el coraje existencial para enfrentar las consecuencias sociales de la búsqueda auténtica de la sabiduría. Estas condiciones raramente se dan en contextos donde las instituciones religiosas ejercen control total sobre la vida espiritual de la sociedad. Es significativo que tanto los gnósticos como Spinoza hayan florecido en períodos de relativa diversidad cultural y libertad intelectual. Los gnósticos en el mundo helenístico cosmopolita de los primeros siglos de nuestra era, donde diferentes tradiciones filosóficas y espirituales coexistían e interactuaban. Spinoza en la Holanda del siglo XVII, con su tradición excepcional de tolerancia religiosa y libertad comercial que atraía a perseguidos de toda Europa. ¿Qué sugiere esto sobre las condiciones contemporáneas para el resurgimiento de formas más auténticas de espiritualidad? La crisis actual de las instituciones religiosas tradicionales, lejos de ser una amenaza para la vida espiritual genuina, puede ser precisamente la condición necesaria para que formas más maduras de búsqueda espiritual puedan emerger y desarrollarse libremente, sin la interferencia de autoridades institucionales interesadas en mantener el control sobre las conciencias. El declive dramático de la autoridad eclesiástica tradicional en las sociedades occidentales contemporáneas crea un espacio sin precedentes en el cual individuos y comunidades pueden explorar alternativas espirituales sin temor a la persecución sistemática que caracterizó épocas anteriores. El acceso sin precedentes a textos y tradiciones de todo el mundo, facilitado por las tecnologías de comunicación modernas, hace posible que los buscadores contemporáneos estudien fuentes que estuvieron prohibidas durante siglos. La libertad intelectual característica de las sociedades democráticas permite el tipo de cuestionamiento riguroso de las ortodoxias establecidas que tanto Spinoza como los gnósticos consideraban absolutamente esencial para el desarrollo espiritual auténtico.
Pero quizás lo más significativo es que la crisis contemporánea de significado y propósito, característica de una época en la cual las respuestas tradicionales ya no satisfacen las preguntas existenciales más urgentes, crea exactamente el tipo de necesidad espiritual profunda que tradicionalmente ha motivado las búsquedas espirituales más transformadoras. Cuando las respuestas prefabricadas de las tradiciones establecidas ya no pueden satisfacer las preguntas más urgentes sobre el sentido de la existencia en un mundo aparentemente caótico, las personas se ven obligadas a emprender búsquedas más personales y directas de la sabiduría auténtica. Esta situación es exactamente análoga a la que enfrentaron tanto los gnósticos en el mundo helenístico tardío, cuando las tradiciones religiosas tradicionales ya no podían responder a las preguntas planteadas por la diversidad cultural y el encuentro con diferentes sistemas de pensamiento, como Spinoza en el contexto de las guerras religiosas devastadoras del siglo XVII, que revelaron la bancar fota moral de las instituciones religiosas que pretendían representar la verdad divina. En ambos casos, las crisis de las ortodoxias establecidas crearon oportunidades extraordinarias para el desarrollo de aproximaciones más maduras y auténticas a las cuestiones espirituales fundamentales. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza ofrecen recursos invaluables para navegar esta transición contemporánea hacia formas más maduras de espiritualidad. Ambas tradiciones proporcionan modelos probados de cómo combinar rigor intelectual con apertura espiritual, cómo mantener el escepticismo saludable hacia las autoridades externas mientras se cultiva la confianza en la sabiduría interior, cómo buscar la transformación personal radical sin abandonar la responsabilidad social y la compasión hacia otros seres humanos que aún permanecen atrapados en sistemas de creencias limitantes. Pero quizás su contribución más importante radica en la demostración práctica de que la búsqueda espiritual auténtica no requiere el abandono de la razón, sino su aplicación más completa y rigurosa a todos los aspectos de la experiencia humana. Tanto los gnósticos como Spinoza enseñaron que la fe verdadera y el conocimiento riguroso no son opuestos irreconciliables, sino aspectos complementarios de una comprensión más profunda e integrada de la realidad que trasciende las divisiones artificiales entre razón y intuición, ciencia y espiritualidad, conocimiento y experiencia directa. Esta integración fundamental de fe y razón, de experiencia espiritual y análisis intelectual, de sabiduría contemplativa y acción comprometida en el mundo, puede ser exactamente lo que la humanidad contemporánea necesita para trascender tanto el fundamentalismo religioso dogmático como el materialismo reductivo cientificista que han dominado y empobrecido el debate sobre cuestiones espirituales en los últimos siglos. Una espiritualidad que honra tanto la capacidad racional como la experiencia mística, que respeta tanto la autoridad de la evidencia externa como la validez de la sabiduría interior, que integra la transformación personal con la responsabilidad social, puede ofrecer una alternativa madura y viable a los extremos que han caracterizado las controversias religiosas modernas. El redescubrimiento de los evangelios gnósticos en el siglo XX marca un punto de inflexión histórico en esta evolución hacia formas más maduras de espiritualidad humana. Por primera vez en 17 siglos, tenemos acceso directo a fuentes documentales que revelan alternativas auténticas e históricamente verificables a las formas institucionalizadas de religiosidad que han dominado Occidente. Por primera vez, podemos estudiar tradiciones espirituales cristianas primitivas que enfatizaron el conocimiento sobre la fe ciega, la experiencia directa sobre la autoridad externa, la responsabilidad personal sobre la dependencia institucional, la transformación presente sobre las promesas de salvación futura. Pero el verdadero significado de este redescubrimiento no radica en la posibilidad de recrear literalmente las comunidades gnósticas del pasado, como si pudiéramos volver atrás en la historia, sino en la confirmación extraordinaria de que formas más auténticas de espiritualidad son realmente posibles, han existido históricamente en condiciones específicas y pueden volver a emerger y florecer cuando las condiciones apropiadas se dan nuevamente en cualquier época histórica. La convergencia extraordinaria entre las intuiciones filosóficas de Spinoza y las revelaciones históricas de los evangelios gnósticos sugiere que estas condiciones pueden estar dándose precisamente en nuestro tiempo histórico único.
La crisis sin precedentes de las instituciones religiosas tradicionales, la libertad intelectual sin precedentes en las sociedades democráticas, el acceso sin precedentes a tradiciones espirituales de todo el mundo facilitado por las tecnologías de comunicación globales, la necesidad existencial sin precedentes creada por la crisis de significado característica de la modernidad tardía, todos estos factores crean un contexto histórico único y propicio para el resurgimiento de formas más maduras de búsqueda espiritual. ¿Pero será la humanidad capaz de aprovechar esta oportunidad extraordinaria e irrepetible? ¿Tendremos el coraje intelectual y espiritual necesario para trascender las limitaciones cómodas de las tradiciones que hemos heredado y embarcarnos en búsquedas más auténticas, pero también más exigentes de la sabiduría? ¿Podremos resistir las presiones constantes para conformarnos con respuestas fáciles y enfrentar la responsabilidad más completa que implica la búsqueda espiritual genuinamente madura? ¿O permitiremos que esta oportunidad única se desperdicie en la comodidad, la pereza intelectual y la presión social para mantener el status quo espiritual? Las respuestas a estas preguntas fundamentales dependerán, en última instancia, de decisiones profundamente personales que millones de personas tomarán en las próximas décadas cruciales. Cada persona que elige conscientemente cuestionar las autoridades establecidas, en lugar de aceptarlas ciegamente por comodidad social, cada individuo que busca la experiencia espiritual directa, en lugar de depender pasivamente de intermediarios institucionales, cada buscador que asume la responsabilidad personal completa por su propia liberación espiritual, en lugar de esperar que otros lo salven, contribuye activamente a la creación de condiciones más favorables para el florecimiento histórico de formas auténticas de sabiduría colectiva. En este sentido crucial, cada lector de estas palabras se encuentra en una posición existencial similar a la que ocuparon tanto los gnósticos primitivos como Spinoza en sus contextos históricos respectivos, enfrentando la elección fundamental entre la comodidad relativa de las ortodoxias establecidas y la aventura más exigente pero infinitamente más transformadora de la búsqueda personal y directa de la verdad. ¿Qué elegirán ustedes? ¿Se conformarán con las respuestas parciales y a menudo distorsionadas que las tradiciones heredadas les ofrecen? ¿O tendrán el coraje existencial de emprender sus propias investigaciones rigurosas sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia? El legado combinado de los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza sugiere poderosamente que quienes elijan el segundo camino, por más solitario y difícil que pueda parecer inicialmente, no estarán realmente solos en su búsqueda. Estarán siguiendo las huellas luminosas de una tradición perenne de buscadores auténticos que a través de todos los siglos y en todas las culturas han tenido el coraje extraordinario de trascender las limitaciones espirituales de su tiempo para acceder a verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad y el potencial ilimitado del ser humano para la transformación consciente. Esta tradición perenne no constituye una religión en el sentido institucional del término, con dogmas fijos y autoridades establecidas, sino algo más fundamental y universal. Una orientación hacia la existencia caracterizada por la búsqueda continua e incansable de la sabiduría auténtica, la disposición radical para cuestionar todas las autoridades externas sin excepción, la confianza profunda en la capacidad humana fundamental para el conocimiento directo de la verdad, y el compromiso inquebrantable con la transformación personal como el camino real hacia una comprensión más profunda de la realidad y una acción más efectiva en el mundo. Los pergaminos encontrados accidentalmente por un campesino egipcio en 1945 y las obras filosóficas revolucionarias de un pensador holandés del siglo XVII se unen así en un testimonio poderoso e irrefutable sobre la persistencia indestructible de esta orientación a través de todos los siglos y todas las persecuciones. Testimonian de manera definitiva que la verdad auténtica no puede ser enterrada para siempre, por más poderosas que sean las fuerzas que intentan suprimirla, que la sabiduría genuina encuentra formas creativas de emerger incluso en las circunstancias históricas más adversas, que el potencial humano para la iluminación trasciende absolutamente las limitaciones de las tradiciones particulares y las épocas históricas específicas. ¿Qué significa esto concretamente para nosotros, que vivimos en un momento histórico único de transición entre formas antiguas y nuevas de comprender la espiritualidad, el conocimiento y la naturaleza fundamental de la realidad? Significa que tenemos la oportunidad extraordinaria e irrepetible de participar conscientemente en esta tradición perenne de búsqueda auténtica, de contribuir activamente
a su desarrollo contemporáneo, de explorar creativamente sus implicaciones transformadoras para los desafíos únicos y sin precedentes de nuestro tiempo histórico. Pero también significa, de manera igualmente crucial, que tenemos la responsabilidad histórica inmensa de no malgastar esta oportunidad única, de no permitir que las verdades que han sido redescubiertas con tanto esfuerzo y sacrificio sean nuevamente sepultadas por la comodidad espiritual, la pereza intelectual, la presión social para conformarse con ortodoxias convenientes o la tentación de convertir estas revelaciones en nuevos dogmas igualmente limitantes. El futuro de la búsqueda espiritual humana, y quizás el futuro de la civilización humana misma, depende en gran medida de las decisiones conscientes que las generaciones contemporáneas tomen sobre cómo responder al redescubrimiento de estas verdades ocultas durante milenios. Las utilizaremos como oportunidades genuinas para profundizar nuestra comprensión de la realidad y desarrollar formas más auténticas y efectivas de vida espiritual. ¿O permitiremos que sean domesticadas por nuevas ortodoxias académicas, comercializadas por industrias espirituales, interesadas únicamente en el lucro, o reducidas a curiosidades intelectuales sin impacto transformador real en nuestras vidas? La respuesta a estas preguntas fundamentales no está predeterminada por fuerzas históricas abstractas. Depende completamente de las elecciones conscientes que haremos, individual y colectivamente, en los años y décadas cruciales que se aproximan. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza nos han proporcionado herramientas intelectuales y espirituales extraordinariamente poderosas para navegar estas elecciones con sabiduría y efectividad. Nos han mostrado de manera irrefutable que alternativas más auténticas a las formas establecidas de espiritualidad son realmente posibles, que han existido históricamente en condiciones específicas, que pueden volver a emerger y florecer cuando las condiciones apropiadas se dan nuevamente. Pero las herramientas más poderosas, por extraordinarias que sean, no realizan el trabajo transformador por sí mismas de manera automática. Requieren de seres humanos individual y colectivamente comprometidos con su uso consciente, riguroso y responsable. Requieren de individuos dispuestos a asumir la responsabilidad personal completa por su propia transformación espiritual, sin esperar que otros hagan el trabajo por ellos. Requieren de comunidades capaces de apoyar la búsqueda individual auténtica sin convertirse ellas mismas en nuevas instituciones controladoras que reproduzcan los errores del pasado. Pero ¿dónde están estos individuos transformados y estas comunidades auténticas que podrían servir como semillas para una renovación espiritual más amplia? ¿Cómo pueden emerger en un mundo todavía dominado por formas inmaduras de religiosidad y por reacciones igualmente inmaduras contra la religión? ¿No será que la respuesta a estas preguntas reside precisamente en ustedes, los que escuchan estas palabras en este momento único de la historia? Porque la verdad más profunda, que tanto los gnósticos como Spinoza comprendieron con claridad absoluta, es que cada ser humano individual es, potencialmente, el autor consciente de su propia liberación espiritual y el guardián responsable de la sabiduría que puede contribuir a iluminar el mundo. No hay salvadores externos que vengan a rescatarnos de nuestra ignorancia. No hay autoridades institucionales que puedan otorgarnos la iluminación desde afuera. No hay técnicas mágicas que puedan transformarnos sin nuestro compromiso consciente y sostenido con el trabajo interior más profundo. La transformación auténtica es siempre un proceso interno que cada persona debe emprender por sí misma, aunque puede ser apoyada y enriquecida por la sabiduría de otros buscadores y por las condiciones apropiadas en el mundo externo. Pero en última instancia, la responsabilidad es completamente personal e intransferible. Nadie puede despertar en nuestro lugar. Nadie puede realizar nuestro crecimiento espiritual por nosotros. Nadie puede vivir nuestra vida con la intensidad y autenticidad que solo nosotros podemos aportarle. Esta comprensión puede parecer aterradora para quienes han buscado la comodidad de la dependencia espiritual, pero es también profundamente liberadora para quienes están listos para asumir la responsabilidad completa por su propio desarrollo. Significa que nuestro crecimiento espiritual no depende de circunstancias externas sobre las cuales no tenemos control. No depende de encontrar el maestro perfecto, la tradición correcta, la comunidad ideal. Depende únicamente de nuestra disposición para comprometernos completamente con la búsqueda auténtica de la verdad, independientemente de las condiciones externas en las que nos encontremos. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza convergen en esta comprensión fundamental. La semilla de la iluminación ya existe dentro de cada ser humano, esperando únicamente las condiciones apropiadas para germinar y florecer. Estas condiciones no son externas,
no dependen de instituciones, maestros o circunstancias particulares, sino internas. La sinceridad en la búsqueda, la disposición para cuestionar todas las creencias heredadas, el coraje para enfrentar la incertidumbre, la perseverancia para continuar buscando incluso cuando el camino se vuelve difícil. ¿Poseen ustedes estas cualidades internas? ¿Están dispuestos a desarrollarlas si aún no las han cultivado completamente? ¿Tienen el coraje de embarcarse en una búsqueda que puede transformar completamente su comprensión de la realidad y su forma de vivir? ¿O preferirán la seguridad relativa de las creencias convencionales y las formas establecidas de vida espiritual? La elección es completamente suya y nadie puede hacerla por ustedes. Pero entiendan que es una elección con implicaciones que van mucho más allá de sus vidas individuales, porque cada persona que elige el camino de la búsqueda auténtica contribuye a la creación de condiciones más favorables para que otros puedan hacer la misma elección. Cada individuo que se transforma a través del trabajo espiritual consciente se convierte en un faro de posibilidad para otros buscadores. Cada comunidad que se forma alrededor de la búsqueda genuina de la sabiduría se convierte en una semilla de renovación para la sociedad más amplia. El campesino egipcio que rompió accidentalmente aquella vasija de barro en 1945 no podía haber imaginado que sus manos acababan de liberar verdades que habían permanecido enterradas durante 17 siglos. No podía haber previsto que aquellos pergaminos amarillentos confirmarían las intuiciones más audaces de un filósofo que había vivido 3 siglos antes en un país al otro lado del mundo. No podía haber anticipado que su descubrimiento accidental proporcionaría a las generaciones futuras recursos invaluables para navegar la transición hacia formas más maduras de espiritualidad humana. Pero quizás lo más extraordinario de todo es que estos eventos aparentemente accidentales, el descubrimiento fortuito de textos antiguos, la convergencia improbable entre arqueología y filosofía, el redescubrimiento de verdades ocultas en el momento histórico preciso en que la humanidad las necesitaba más urgentemente, sugieren que puede haber patrones más profundos y significativos operando en la historia humana, de los que generalmente reconocemos o estamos dispuestos a admitir. Es posible que la emergencia de la sabiduría auténtica en momentos de crisis civilizacional no sea meramente accidental, sino parte de un proceso más amplio y misterioso, mediante el cual la humanidad navega sus transiciones evolutivas más importantes y decisivas. Puede ser que figuras como Spinoza y tradiciones como la gnóstica emerjan precisamente cuando las formas establecidas de conocimiento y espiritualidad han alcanzado los límites de su utilidad y necesitan ser trascendidas para que la evolución de la conciencia humana pueda continuar. Estas preguntas nos llevan al umbral de misterios que trascienden el alcance del análisis histórico o filosófico convencional. Nos invitan a considerar la posibilidad asombrosa de que la búsqueda humana individual de la sabiduría participe en patrones más amplios de desarrollo y transformación que operan tanto en el nivel personal como en el colectivo, tanto en el tiempo histórico como en dimensiones de la realidad que apenas comenzamos a intuir. Pero independientemente de cómo respondamos a estas preguntas últimas y más misteriosas, una conclusión permanece absolutamente clara e irrefutable. El redescubrimiento de los evangelios gnósticos y su convergencia extraordinaria con las intuiciones de Spinoza nos confronta con una oportunidad única e irrepetible para trascender las limitaciones de las tradiciones espirituales que hemos heredado y participar conscientemente en el desarrollo de formas más auténticas, más efectivas, más transformadoras de búsqueda de la sabiduría. Esta oportunidad no se presenta como un regalo gratuito que podemos recibir pasivamente, sino como una responsabilidad histórica que requiere nuestro compromiso más activo y consciente. La verdad que ha sido redescubierta debe ser vivida en carne propia, no simplemente contemplada desde la distancia intelectual. La sabiduría que ha emergido de las arenas del desierto y de las páginas de textos filosóficos debe ser encarnada en vidas completamente transformadas y comunidades genuinamente renovadas por el poder de la comprensión auténtica. El futuro de la civilización humana recordará nuestra época no principalmente por los pergaminos que fueron desenterrados, ni por las convergencias intelectuales que fueron identificadas por académicos especializados, sino fundamentalmente por lo que hicimos concretamente con estas revelaciones extraordinarias e irrepetibles. Las utilizamos como oportunidades genuinas para profundizar nuestra comprensión de la realidad y transformar radicalmente nuestras formas de vida individual y colectiva, o las dejamos convertirse en curiosidades académicas sin impacto existencial real,
en productos comerciales para industrias espirituales superficiales, en justificaciones para nuevas formas de ortodoxia igualmente limitantes? La respuesta a esta pregunta fundamental está siendo escrita ahora mismo, en este momento histórico único, en las decisiones que ustedes y millones de otros buscadores toman diariamente sobre cómo vivir, cómo buscar la verdad, cómo relacionarse con las tradiciones que han heredado, cómo participar en la creación de formas más auténticas de comunidad espiritual, cómo contribuir a la transformación de una civilización que ha perdido el contacto con sus fuentes más profundas de sabiduría y significado. Los evangelios gnósticos y la filosofía de Spinoza han cumplido su función histórica esencial. Nos han mostrado de manera irrefutable que alternativas más auténticas a las formas establecidas de espiritualidad son realmente posibles, han existido, pueden volver a existir. Ahora nos corresponde completamente a nosotros, individual y colectivamente, determinar si tenemos la sabiduría, el coraje, la perseverancia y el compromiso necesarios para hacer realidad estas posibilidades transformadoras en nuestro tiempo y en nuestras vidas. La verdad que tanto los gnósticos como Spinoza comprendieron con una claridad que atraviesa los siglos, que cada ser humano lleva dentro de sí el potencial ilimitado para la iluminación directa, que la sabiduría auténtica no puede ser monopolizada permanentemente por instituciones externas interesadas en el control, que la transformación espiritual es tanto un derecho inalienable como una responsabilidad personal intransferible. No puede ser enterrada para siempre, por más poderosas que sean las fuerzas que intentan suprimirla. Ha emergido una vez más en nuestro tiempo histórico, con una claridad y una urgencia que trascienden todas las diferencias culturales, religiosas e ideológicas, demandando una respuesta que debe venir del centro más profundo de nuestro ser. ¿Qué respuesta daremos? ¿Tendremos el coraje de nuestros antepasados espirituales gnósticos y de nuestro predecesor filosófico Spinoza para buscar la verdad sin compromisos ni concesiones a la comodidad, para cuestionar implacablemente todas las autoridades externas que pretenden interpretar la realidad por nosotros, para asumir la responsabilidad completa e intransferible por nuestra propia liberación espiritual? El silencio eterno del desierto egipcio, donde reposaron los pergaminos durante 17 siglos, no espera una respuesta de nosotros. Pero la historia humana, en su despliegue continuo hacia formas más maduras de sabiduría y compasión, sí espera una respuesta urgente. Y esa historia somos nosotros mismos, aquí, ahora, en este momento único e irrepetible, en el que las verdades más profundas sobre el potencial humano para la transformación consciente han sido puestas nuevamente a nuestra disposición con una claridad sin precedentes. La vasija de barro se ha roto definitivamente. Los pergaminos han sido desenrollados completamente. Las palabras han sido descifradas con precisión. La convergencia extraordinaria ha sido reconocida inequívocamente. Ahora comienza el trabajo verdadero y más decisivo. La transformación consciente de la comprensión intelectual en sabiduría vivida, de la posibilidad teórica en realidad encarnada, de la promesa antigua en cumplimiento presente. En sus manos, queridos buscadores contemporáneos, reside completa e intransferiblemente el futuro de la más noble de todas las empresas humanas, la búsqueda consciente y sostenida de la verdad que libera auténticamente, la sabiduría que transforma completamente, la comprensión que ilumina definitivamente tanto la conciencia individual como la realidad colectiva. ¿Qué harán concretamente con esta herencia extraordinaria que les ha sido confiada por el sacrificio y la perseverancia de incontables buscadores a través de los siglos? ¿Cómo escribirán el próximo capítulo de esta historia milenaria de despertar de la conciencia humana? La respuesta no está escrita en los pergaminos antiguos, ni en los textos filosóficos, por invaluables que estos recursos sean para la comprensión. La respuesta no reside en maestros externos, ni en tradiciones heredadas, por profundas que puedan ser sus contribuciones a nuestra búsqueda. La respuesta está completamente en ustedes mismos, en las elecciones conscientes que harán momento a momento, en las vidas auténticas que vivirán día a día, en la sabiduría personal que cultivarán incansablemente y compartirán generosamente con las generaciones futuras, que heredarán las consecuencias de nuestras decisiones presentes. Porque la verdad más profunda y liberadora que tanto los gnósticos como Spinoza comprendieron con una claridad que ilumina todos los siglos es que cada ser humano individual es potencial y realmente el autor consciente de su propia liberación espiritual y el guardián responsable de una porción única e irreemplazable de la sabiduría colectiva que puede iluminar y transformar el mundo. El futuro de la búsqueda espiritual humana
y el destino mismo de la civilización terrestre reside completamente en sus manos conscientes. ¿Qué harán con esta responsabilidad infinita y este privilegio extraordinario?